Buenas a todos y bienvenidos al quinto diálogo digital que celebramos en Camino al Madrid. En las ediciones anteriores hemos estado comentando con los máximos directivos de las administraciones públicas y mixtas cómo el papel de los ingenieros de caminos durante la crisis del COVID. Hemos hablado con el canal de Isabel II, hemos hablado con la responsable de Madrid Calle 30, con la responsable de ADIF y con el responsable del consorcio de transportes. Hoy vamos a conocer y a enfocar estos diálogos digitales al ámbito privado y el papel tan relevante que tienen las constructoras y las concesionarias de infraestructuras en la recuperación económica. Por eso tenemos el placer de tener esta tarde con nosotros a Julián Núñez, presidente de SEOPAM, que es la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructura desde el año, y es presidente del año 2013. Muchas gracias, Julián, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, Lola, por invitarme. Estáis haciendo un trabajo magnífico. Muchas gracias. Julián es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene también un máster de Executive por el Instituto de Empresa. Además, es vicepresidente del COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y vicepresidente de CNC, que es la Confederación Nacional de la Construcción. Como siempre, os animamos a que después de las preguntas que yo suelo realizar al invitado, nos formuléis todas las preguntas que queráis a través del chat. Y bueno, pasamos ya a la entrevista, que vamos con unos minutillos de retraso para recuperar el tiempo. Julián, ¿cuál está siendo y cuál va a ser el impacto de las constructoras y concesionarias españolas causadas por el COVID-19? Bueno, pues primero todo, reiterar mi agradecimiento a este diálogo. Bueno, los impactos en la actividad de construcción, desde el pasado fin de semana está todo el sector trabajando. Ha habido 2 semanas de paralización completas. Yo te diría que inclusive las 2 últimas semanas del mes de marzo y las 2 primeras tras el reinicio de la actividad, eso puede tener en términos de actividad de producción en este ejercicio, pues dependerá de cada caso, pero podemos hablar entre un 10 y un 20% de hasta caída máxima de la producción de las empresas en este ejercicio. Actualmente se está trabajando con normalidad, no se se ha producido ninguna incidencia en cuanto al contagio de la pandemia, etcétera, no hay ninguna anomalía en ese sentido, y sí preocupa y es importante destacar 2 cuestiones. Con motivo de la paralización de la actividad también se suspendieron los plazos de contratación administrativa y esto ha generado una caída drástica tanto de la licitación pública como de la contratación pública. Así que yo te diría que quizás la preocupación que tiene el sector ahora mismo se centra más en el descenso de la actividad que podemos tener en el próximo ejercicio, en 2021, como consecuencia de esa caída de la licitación y de la contratación. ¿Dónde estamos actualmente? Si vemos las cifras enero-abril de 2020 con respecto a enero-abril del año 2019, en licitación estamos un 43% por debajo respecto al periodo que teníamos el año pasado, con una previsión de cerrar el ejercicio con una caída del 39%. Es decir, si no se toman medidas para reactivar la licitación de obras públicas en nuestro país, la estimación es cerrar este año con una licitación equivalente a la que teníamos en el año 2016, lo que implica 7.100 millones de euros menos de licitación este año. Y si hablamos de contratación pública, de volumen de adjudicaciones, que yo creo que es el indicador más pegado a la actividad, la previsión es cerrar este año con una caída del 57%, si no dinamizamos y recuperamos el ritmo de contratación, y eso nos situaría también en niveles reales de contratación del año 2016. Y aquí viene el dato más importante. Con esta previsión habríamos cerrado el año con un volumen de adjudicaciones casi 7.000 millones de euros inferior a lo que teníamos el año pasado. Y ese descenso en la contratación es lo que va a implicar a partir del segundo semestre del año que viene una caída muy significativa en el volumen de actividad de las empresas. Destacar una cuestión que sorprende, y es que normalmente suele ser siempre la Administración General del Estado el que tira del carro y el tractor, ¿no?, de lo que se refiere toda la contratación pública. En este caso, sin embargo, los niveles de caída de la contratación pública por ámbitos de titularidad es el Estado el que más está cayendo respecto al año anterior, ¿no? Está casi en un 69%, mientras que las comunidades autónomas están en un 45% y los ayuntamientos en un 60%. Y esa sería un poco la fotografía que tenemos. Sin duda, nada halagüeño. ¿Y qué medidas están tomando las empresas constructoras para garantizar su actividad? Bueno, la actividad, quien tiene que tomar las medidas para dinamizar la actividad es precisamente el sector público, ¿no?, el conjunto de las administraciones públicas. Nosotros hemos venido
desde SEOPAN reiterando al Ministerio de Transportes y al conjunto del sector público la necesidad de cuanto antes recuperar los procedimientos de licitación y de contratación pública para poder, en la misma línea que se nos ha pedido, ¿no?, recuperar las horas no trabajadas, ¿no?, con la iniciativa del permiso retribuido recuperable, pues es recuperar el tiempo perdido en esa suspensión de los plazos de contratación para que esas cifras negativas que tenemos de cara al cierre del ejercicio podamos recuperar de aquí a diciembre todo ese volumen de licitación y de contratación que a la fecha actual no hemos realizado. Esa ha sido básicamente la prioridad, ¿no? Y un segundo aspecto muy importante es haber transmitido también y reiterado que lo que tenemos que hacer en esta situación, y en línea a lo que ha recomendado la Comisión Europea, es, lejos de reprogramar o afectar a los techos de anualidad de gasto que tenemos previstos en ese ejercicio, incrementarlos. Es decir, mantener a toda costa el volumen de inversión previsto en este ejercicio, inclusive si se puede anticiparlo. De hecho, creo que la iniciativa que tenéis en el intento de Madrid, ¿no?, de haber aprovechado este parón para poner en marcha una operación en asfalto con creo que más de 60 millones de euros de inversión, es una excelente iniciativa, y lo que hemos pedido es precisamente intentar anticipar en lo que sea tanto la licitación y consecuente contratación, como también el incrementar, ¿por qué no?, las anualidades que tenemos comprometidas para este ejercicio. Bueno, luego pasamos a la inversión, pero también las empresas constructoras concesionarias han mostrado su compromiso social, ¿no? ¿De qué forma habéis contribuido a luchar contra la pandemia? Bueno, pues de muchas maneras. Ya sabes, Lola, que este es un sector que prefiere mucho el anonimato, pero todas las grandes compañías y medianas y pequeñas compañías de infraestructuras pues han colaborado, ¿no?, cada una de una forma distinta. Hay muchos ejemplos, ¿no?, desde haber desarrollado sistemas de software para poder hacer el diagnóstico telemático del COVID, haber participado en el montaje de hospitales de campaña, el caso de IFEMA, ¿no?, donde la red de gases ha sido facilitada junto con material sanitario por parte de varias de nuestras empresas asociadas, comprar material médico y elementos de protección individual y facilitárselos y colaborar con ello para las administraciones públicas. Yo creo que un sinfín de actuaciones. No vale la pena que te destaque una o dos, porque como se me ha olvidado alguna, me voy a llevar algún rapapolvo. Y luego creo que también la propia desempeño de la actividad, ¿no?, que hacemos en el sector. Es decir, hay sectores esenciales dentro de las infraestructuras, ¿no?, como son todos los contratos de servicios, de mantenimiento, tanto de carreteras convencionales como de autopistas, de mantenimiento ferroviario, que han seguido trabajando y haciendo posible pues, que la movilidad en estas circunstancias se siga manteniendo, ¿no? Y creo que eso también es un hecho que se debe reconocer, ¿no?, como nuestro sector no ha paralizado, salvo lo que nos han obligado, lo que es el desempeño de toda la operación y el mantenimiento de las infraestructuras públicas de este país, algo que yo creo que es también un dato a destacar. Sin duda, yo creo que ha sido una labor maravillosa, ¿no? La sólida actividad internacional de nuestras constructoras es un factor que les está protegiendo. ¿Crees que le viene bien esto? ¿Y cómo ha afectado la crisis del COVID en los proyectos internacionales de las constructoras españolas? Bueno, por un lado, en lo que se refiere a la actividad internacional en cuanto a licitación y contratación de proyectos, sorprendentemente eso continúa, y de hecho hay varias adjudicaciones importantes en el último mes en el ámbito internacional de todo tipo de infraestructuras. En lo que se refiere a la afección a la actividad como consecuencia del COVID, bueno, pues esto ha afectado de distintas formas a distintos países. Creo que en mayor o menor medida en todos los países en los que tienen presencia nuestras empresas se han producido paralizaciones en la actividad de construcción. Eso es algo común. Y en este sentido, España, sí me gustaría destacar que fue de los países, digamos, de la Unión Europea que más pronto ha retomado la actividad en el sector de la construcción. Lo que sí podemos afirmar es que en muchos países sí se está produciendo se han incrementado los contactos y el diálogo entre el sector público y el sector privado para poder cuantificar, valorar el impacto de esta paralización de la actividad o de las propias concesiones de infraestructuras, ¿no?, que claro supone una caída drástica de los ingresos. Quizá aquí echamos en falta el no haber tenido un mayor diálogo con la parte pública a la hora de poder explorar qué problemas vamos a tener, cómo podemos hacerle frente y tomar decisiones. Pero digamos que la parálisis de la actividad ha afectado por lo general en casi todos los países en los que tienen las empresas presencia. ¿Y consideras que el impacto económico del sector de la construcción español va a ser mayor que el impacto que se produjo con la crisis de 2008? Bueno, yo espero que no. Me preguntabas antes por la situación actual del sector. Nosotros hemos perdido una década.
Es decir, las infraestructuras en España hemos perdido una década. Con respecto al nivel de inversión que teníamos en el año 2008, aquella crisis que nadie vio venir, igual que esta, y lo digo y me gusta reiterarlo, con respecto a ese nivel de inversión que era del 4,7% del PIB, si hacemos un balance sobre lo que hemos dejado de invertir hasta este año, son 226.000 millones de euros. Es decir, un nivel que era el nivel normal que teníamos de inversión, que drásticamente se redujo del 4,7% al 2%, han sido 226.000 millones de euros menos invertidos en infraestructuras en nuestro país. Por eso yo me refiero a una década perdida. Ni siquiera el volumen de inversión actual que tenemos, que está en el entorno del 2%, cubre las necesidades de inversiones de reposición de todo el mantenimiento y conservación del stock público que tenemos en España. Las recomendaciones que hace el Banco Mundial, este nivel del 2% está por debajo del valor patrimonial que tenemos en las infraestructuras. Por tanto, la crisis de 2008, si afectó a algún sector concreto, ha sido el nuestro. Yo creo que no hay ningún caso en el mundo, desde luego en España y en el resto del mundo tampoco, donde un sector de actividad como el de la construcción de infraestructuras haya caído con porcentajes de 3 dígitos. Es decir, cualquier empresa constructora en este país actualmente tiene un volumen de actividad que es más de 5 veces inferior al que tenía antes del inicio de la crisis. Por lo tanto, cuando me preguntas ¿qué esperamos de esta crisis? Pues que en lugar de haber adoptado el camino equivocado que se adoptó desde 2010 con la consolidación fiscal de reducir la inversión pública, hay que hacer justo lo contrario. Es decir, hay que intensificar y anticipar todas aquellas inversiones prioritarias que tenemos proyectadas en nuestro país. Y esto es lo que ha recomendado la Comisión Europea la pasada semana. En la valoración que han hecho del plan de actualización presupuestaria que ha enviado nuestro gobierno a Europa, lo que ha dicho la Comisión Europea son básicamente 2 cosas. La primera es, primero, no es el momento de ajustes. El Gobierno de España adopte las medidas para favorecer el empleo, evitar su destrucción y favorecer e implementar todas aquellas medidas de liquidez que ayuden al sostenimiento del empleo y de la actividad de las empresas. Y segundo, todos aquellos proyectos en avanzada fase de proyecto de inversión pública que tengan, anticípelos, póngalos en el mercado. Y además, un tercer factor, ponga en juego la inversión privada. Por lo tanto, yo creo que esta crisis, que es una crisis temporal, a mí me gusta dar un dato siempre de referencia. La crisis de 2008 se saldó con 600.000 millones de euros más de deuda pública. Es decir, esa crisis se realizó con una emisión de deuda pública de 600.000 millones de euros hasta el año 2014 y básicamente reduciendo a menos de la mitad el peso de la inversión pública en nuestro PIB. Esta crisis, por los datos que se han publicado, va a tener un impacto en la deuda pública de más 200.000 millones de euros en un periodo de 2 años. Por lo tanto, es una crisis, digamos que de menor impacto financiero en cuanto a nuestra deuda pública y de menor plazo. Y lo que esperamos desde el sector, vuelvo a decir, es adoptar una política absolutamente contraria a la que se hizo en 2010. Necesitamos de la inversión pública porque tenemos que invertir muchísimo y luego hablaremos de los proyectos que tenemos que hacer, porque además es la única palanca que dispone, o una de las principales palancas para realizar políticas de estímulo que tiene nuestro gobierno y que tiene el conjunto de las administraciones públicas. Sin duda. Aparte de lo que ha comentado la Comisión Europea, SEOPAN también acabáis de presentar el Plan de Infraestructuras para la Reconstrucción Económica y Social de España, en donde proponéis una inversión en infraestructuras de 157.000 millones de euros para cumplir además con lo que nos indica la Agenda 2030 con los ODS. ¿La inversión en infraestructuras es fundamental para lograr la recuperación económica y generar empleo? ¿Qué empleo crearía este plan de inversión? Pues mira, aquí hay varias cuestiones a destacar. La inversión en infraestructuras tiene varias cuestiones, además del beneficio social que induce a los ciudadanos, ¿no? Eso podemos hablar después. En lo que se refiere al impacto económico, tiene una serie de variables que son determinantes. Es el segundo sector de nuestra economía en creación de empleo. El segundo solo nos supera la agricultura. Cada millón de euros que invertimos en una infraestructura genera automáticamente 10 puestos de trabajo directos en nuestro sector y otros 5 puestos de trabajo indirectos en otros sectores industriales. Es el sector que más generación de actividad económica inducida genera, y esto no solo lo decimos nosotros de nuestros análisis, sino el propio Fondo Monetario Internacional. Cada euro que invertimos en infraestructuras genera durante los 5 años siguientes una actividad económica inducida de 0,92 euros. Tercero, es el sector que más favorece la industria nacional, y esto es muy importante. Es decir, es un sector que por cada 100 euros que producimos en una obra pública, solo 9 vienen fuera de España.
El sector del automóvil, que es también importantísimo para nuestro país, sin embargo, tiene una cuota de importaciones del 50%. Por lo tanto, a la hora de pensar en un plan de estímulo de la economía que también active al sector industrial en su conjunto, la construcción es el que más va a favorecer la industria nacional. Y es también un sector que tiene un retorno fiscal del 49%, es decir, de cada euro que se invierte, se recupera vía impuestos, vía reducción de subsidios de desempleo, vía IVA, etcétera, un 49% de la inversión. En ese plan que hemos presentado, que es una actualización del que presentamos en marzo, de 157.000 millones de euros, es un plan a desarrollar en la década actual, 2021-2030. Si aplicamos estas variables que he resumido, esto implicaría generar más de 144.000 millones de euros de actividad económica inducida, generar 2.362.000 nuevos empleos durante esta década y un retorno fiscal de nada menos que 77.000 millones de euros. Si esto lo unimos a la necesidad de inversión que ahora comentaremos, pues creo que desde luego es una de las palancas claves en las que actuar, y yo diría casi que la única que tiene para hacer una política de estímulo tanto el Gobierno central como el conjunto de gobiernos regionales y municipales. Sin duda las cifras son impactantes. Julián, si te parece, vamos a ir conociendo las partidas y los ámbitos de actuación del plan de inversiones y en qué ámbitos se destinarían estas inversiones, los 157.000 millones de euros. Bien, lo que hemos hecho es vincular, como te decía antes, esto es una década de oportunidades. Tenemos el riesgo de perder otra década, que yo estoy convencido que no va a ocurrir, y tenemos una década de oportunidades porque tenemos y hemos asumido como país el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Todo lo que hemos realizado es los distintos estudios que hemos venido duplicando de necesidades de inversión, los hemos correlacionado con aquellos objetivos de desarrollo sostenible que para garantizar su cumplimiento requieren más de las infraestructuras. Por lo tanto, lo que hemos presentado es un plan de inversiones en distintas áreas o tipologías de infraestructura, pero siempre relacionado con esos ODS. Si quieres, por comenzar, el primero, el número 3, el de salud y bienestar, ahí hemos destacado dos tipos de inversiones. Por un lado, que nos parecía obligado a hablar de las infraestructuras de equipamiento público de los hospitales. Ahí hemos hecho un análisis que tiene que ser, evidentemente, validado y supervisado por el colectivo médico, que en lo que se centra es cuál es la dotación de camas públicas y privadas en operación que tenemos en España, cuál es la estancia media de los pacientes. Y con esos datos calculamos la capacidad máxima asistencial que tiene nuestro país en un año, en porcentaje de la población. En el caso de España, pues llegábamos al 14%, que es el mismo que el que tiene Italia. Y ese porcentaje es 7 puntos porcentuales inferior al porcentaje medio de la OCDE. El porcentaje medio de la OCDE está en el 22% de capacidad asistencial anual, que coincide además con el valor que tiene Francia. Entonces, lo que hemos hecho es un cálculo muy sencillo. Con unos ratios de inversión en infraestructura y en equipamiento por cada cama nueva hospitalaria, pues llegamos a una inversión de más de 21.000 millones de euros para poner 58.000 nuevas camas hospitalarias en el mercado, que se desglosan en 16.500 millones de creación de nueva infraestructura hospitalaria y otros, creo que son 6.000 y pico millones de euros en equipamiento. Esta es una parte de salud y bienestar. Y la otra es el objetivo importante de reducir a la mitad los accidentes mortales en la red convencional de carreteras. Aquí lo que hemos hecho es extrapolar los resultados del análisis que hicimos con la Asociación Española de la Carretera para, mediante una serie de actuaciones en la red convencional de primer orden, que son más de 32.000 kilómetros, titularidad del Estado y de las comunidades autónomas, desarrollar un conjunto de actuaciones en los tramos de concentración de accidentes, en los tramos con choques frontales, ¿no? Con el programa de carreteras 2+1. Y aquí a lo que llegamos es a que con un volumen de inversión que se sitúa en el entorno de los 2.200 millones de euros, podemos obtener, reducir casi un 40% la accidentalidad mortal que tenemos en nuestra red convencional. Entonces, digamos, en el área de salud y bienestar, las dos cuestiones fundamentales serían hospitales, la cifra que te he dicho de 21.400 millones de euros, y esos 2.200 millones de euros para actuar en puntos negros, tramos con elevada concentración de accidentes, tramos con choques frontales, un plan de 2.200 millones para cumplir ese objetivo. Esto sería en cuanto a salud y bienestar. El siguiente objetivo, ¿sigo? ¿Te parece, Lola? Sí, por ejemplo, agua, ¿no? Saneamiento. El siguiente objetivo, el agua se desarrolla en varios ODS, ¿no? El siguiente es el de agua limpia y saneamiento, que es el ODS 6. Este es lamentablemente un clásico, ¿no? Dentro de las demandas que el sector venimos realizando, ¿no? Aquí hemos identificado más de 5.200 millones de euros. España, lamentablemente, somos líderes en el ranking europeo de sanciones ambientales. Somos líderes. El país con más sanciones ambientales de la Unión Europea. 52 procedimientos en marcha. Solo el 32% de nuestros municipios de más de 10.000 habitantes tienen sistemas de depuración terciarios. Todavía en 2019
teníamos 145 núcleos urbanos que incumplían la directiva. Y todo esto ha supuesto que tengamos un régimen, una cuantía de sanciones acumuladas que supera los 33 millones de euros, con muchos expedientes por venir. Bueno, pues en este capítulo de agua y saneamiento, la primera gran inversión que tenemos encima de la mesa es depuración. Más de 3.500 millones de euros necesarios de invertir ayer, no hoy, en la ampliación y creación de nuevos sistemas de depuración, y también otra cantidad de 1.700 millones de euros en infraestructuras de regulación y reutilización. Hay del orden de 1.000 millones de euros empresas recogidas en los planes de ciclo hidrológico que tenemos en nuestro país. Esto sería agua limpia y saneamiento. En total, 5.200 millones. El siguiente es el ODS7, de energía asequible y no contaminante. Ahí únicamente hemos metido las inversiones que recoge el último borrador del Plan Nacional de Energía y Clima, en lo que se refiere a eficiencia energética en el sector residencial y en el sector terciario, para reducir en cerca de 9.500 kilotoneladas equivalentes de petróleo el consumo de energía final acumulada entre 2021 y 2030. Esos son otros 32.000 millones de euros. El siguiente objetivo es el de Industria, Innovación e Infraestructura, el ODS9. Ahí se refiere fundamentalmente a la calidad, a la resiliencia, al estado de conservación y mantenimiento de nuestras redes de saneamiento, de distribución, redes de carreteras, redes ferroviarias. Se refiere también al fomento del transporte ferroviario de mercancía, ¿no?, con la puesta en valor de varios de los ejes ferroviarios convencionales que tenemos para que se puedan utilizar, incrementar la cuota del transporte ferroviario, y también a las conexiones ferroportuarias y a la infraestructura logística necesaria para hacer esa migración del tráfico por carretera al ferrocarril. Aquí hay otros 17.000 millones de euros. El siguiente objetivo que voy terminando es el 11, es el de ciudades y comunidades sostenibles. Es el más ambicioso de todos, son 74.000 millones de euros. Ahí, en primer lugar, destaca el transporte público, nuestras líneas de ampliaciones de metro y cercanías, 30.000 millones de euros. En España no hemos invertido prácticamente nada desde el año 2009, coincidiendo con el inicio de la crisis. Conoces mejor que nadie por tu responsabilidad pública. En Madrid tenemos proyectos de elevadísima rentabilidad social, como el eje diagonal, transversal este-suroeste, cuadruplicaciones de vía varias. En Barcelona hay también grandes proyectos. En Valencia, 30.000 millones en metro y cercanías. Ahí tenemos también lo que es la infraestructura verde. Esto, por cierto, en el anuncio que ha hecho hoy la Comisión Europea, es una de las líneas de inversión que se refiere constantemente, ¿no? Soterramientos urbanos de carreteras, ferroviarios. Ahí hay otros 6.000 millones de euros en soterramientos para la creación de infraestructura verde en el ámbito urbano. Tenemos para la movilidad urbana y interurbana, completar nuestra red de alta capacidad de carreteras y mejorar las vías de circunvalación y accesos a nuestras ciudades, otros 27.000 millones de euros. Y un apartado que a mí me gusta mucho destacar, que es lo que se refiere al tratamiento y valorización energética de nuestros residuos municipales. Aquí nuevamente somos los campeones del incumplimiento, es decir, España dobla el porcentaje de residuos urbanos que terminan en vertedero de la media de las 4 mayores economías europeas. Y aquí van a venir también unas sanciones elevadísimas. No hemos hecho nada, no estamos invirtiendo nada, y en este sentido es otra de las prioridades, que solo esta prioridad de los residuos, como a la que me he referido, supondría otros 6.500 millones de euros de inversión. Y tendríamos, aquí también, en este apartado, hay otra parte relacionada con el agua, que es la dotación de infraestructuras de depuración y de alcantarillado en municipios de menos de 10.000 habitantes. En España tenemos 1.700.000 viviendas que no disponen de servicios de depuración, y tenemos otras 400.000 viviendas que no tienen servicios de alcantarillado. Bueno, pues esta partida, ¿no?, que guarda también quizá más relación con la España vaciada, pues representa nada menos que casi 4.000 millones de euros de inversión. Y para terminar, y el último, el ODS 15 de vida y ecosistemas terrestres se refiere a la lucha contra la desertificación. Ahí hemos identificado casi 3.000 millones de euros en lo que serían infraestructuras de regadío. Y luego otro clásico, que es la prevención de inundaciones y de avenidas. Bueno, por todos es conocido que regularmente en nuestro país, en las mismas fechas, en los mismos lugares, asistimos a una serie de fenómenos atmosféricos que lo que generan son gravísimas pérdidas económicas que afectan a zonas muy concretas. Esas actuaciones están identificadas desde hace mucho tiempo, son un mínimo de 1.000 millones de euros de inversión, y es otro de los capítulos dentro del ODS 15 que es urgentísimo poder actuar. Para dar un dato, el año pasado creo que se ha batido el récord en 2019 de indemnizaciones pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros para paliar, no todos los daños económicos, pero al menos los que se han reconocido, 300 millones de euros. Es decir, con estas inversiones de 1.000 millones se evitarían, digamos, en 3 años, en los últimos 3, habríamos amortizado y evitado todos los daños que regularmente tenemos
en nuestro sector. Y todo esto es lo que suma esos 157 millones de euros, que yo creo que es un argumento muy importante para contraponer frente a todos aquellos que siempre están con el discurso de que tenemos todo hecho. Y no he hablado de puertos, no he hablado de alta velocidad, no he hablado de otras muchas infraestructuras, nos hemos centrado en lo prioritario. No, sin duda, vamos, es impresionante y además muchas gracias por el detalle que nos has dado en todos los ODS y en todas las líneas de inversión, ¿no?, que se pueden acometer. Desde luego, sí, hay mucho por hacer, como bien has dicho, ¿no? En este sentido, como has comentado el fondo este de la Unión Europea, el fondo de recuperación, que justo se acaba de publicar, creo que hoy, que parece que a España nos vienen 140.000 millones. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que se podrá aprovechar algo para las infraestructuras? Bueno, yo estoy convencido. O sea, no es que creo, es que debemos, y aquí ya empiezo a hablar un poco de política, debemos como país, para mí esta es una de las principales preocupaciones. Yo no sé si, bueno, yo he estado viendo hoy unos minutos el telediario, no voy a comentar lo que he visto, pero claro, para mí la preocupación es, entre otras, saber qué va a hacer nuestro país para poder aprovechar al máximo la parte que nos va a corresponder de ese Fondo de Reconstrucción Europeo de 750.000 millones de euros, de los cuales, de los 3 pilares o de los 3 líneas de actuación que ha anunciado hoy la Comisión Europea, 2 llevan la palabra inversión. El primero, que es el apoyo a los estados con inversiones y reformas; la segunda línea es incentivar inversiones privadas; y la tercera es entrar en el campo de la salud. Yo creo que tenemos una oportunidad, por eso me refería a esta década como una década de oportunidades. Cumplimiento de los ODS, este plan de estímulo europeo que debemos ser capaces de aprovecharlo. Además, la Comisión Europea tenemos ya el antecedente del plan Juncker, ¿no? El EFSI, ¿no?, como se le conoce técnicamente. El EFSI se basó fundamentalmente en estimular la inversión privada. Y en el caso de España, que figuramos bien en los rankings en cuanto a utilización de esos fondos proporcionados por el Banco Europeo de Inversiones, se han utilizado mucho, pero no para infraestructuras. Se han utilizado para otras cosas, pero para la promoción de infraestructuras, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no han recibido nada. Y para aquellos enlaces transfronterizos, prácticamente nada, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos una segunda oportunidad, si cabe mucho más ambiciosa que la que hemos tenido con este plan Juncker, y que para mí es fundamental. Creo que es una buena noticia para nuestro país, por cuanto además de esos 140.000 millones de euros va a haber una partida para paliar y ayudar a todos aquellos sectores económicos y empresas pues, que están padeciendo una crisis tremenda, ¿no? Yo creo que sin precedentes. ¿Cómo podremos aprovechar esa coyuntura, esos fondos? Pues yo creo que tenemos que hacer lo contrario o hacer lo que no hemos hecho en la anterior crisis. Había puesto el ejemplo anterior de que en la anterior crisis, en lugar de haber utilizado la inversión pública, lo que hemos hecho es reducirla del 4,7 al 2% y en paralelo incrementar nuestra deuda pública en 600.000 millones de euros. Y ahora mismo lo que tenemos que hacer es lo contrario, incrementar la inversión. ¿Y qué hay que hacer? Recurrir al modelo de colaboración público-privada, lo que no hicimos también en la anterior crisis. Es decir, hay un dato que es tremendo, y es que desde el año 2012 el volumen de licitación de contratos de concesión de nueva infraestructura del conjunto de las administraciones es prácticamente inexistente. El año pasado se licitaron 250 millones de euros en concesiones por el conjunto de las administraciones públicas, pero es que el 85% son contratos de servicio, de las áreas de servicio de la autopista, de la antigua autopista A1. Entonces, es fundamental recuperar el procedimiento de colaboración público-privada, de financiación privada de concesiones para promocionar toda esta necesidad de infraestructuras. Porque no vamos a tener otra alternativa. Es decir, yo, como sector, es nuestra obligación reclamar que podamos tener unos presupuestos generales del Estado expansivos, bajo ningún concepto que se reduzca la inversión y, en todo caso, subirla, porque hay muchas infraestructuras que no se pueden concesionar. Pero es que, además, y en paralelo, hay que utilizar estos fondos que nos van a venir de Europa, que van a estar condicionados al cumplimiento de determinadas variables y que muy seguramente, ya lo ha anticipado la presidenta esta mañana, se van a centrar en financiación privada. Con lo cual, tenemos que aprovechar esta oportunidad. España tiene las mejores empresas del mundo, no solo ya infraestructuras en la vía tradicional, sino en la promoción de todo tipo de concesiones de infraestructuras y servicios. Las mejores del mundo, lideramos todos los rankings, estamos presentes en los 5 continentes, en países enormemente competitivos y en proyectos extremadamente difíciles. Y tenemos que saber utilizar ese factor. Para ello, ¿qué es necesario? Voluntad política, lo primero. Voluntad política, lo primero. Y lo primero consiste en derribar aquellas barreras regulatorias que lo que se hacen es desincentivar la captación de financiación privada.
La financiación privada, tanto los mercados como todos los fondos soberanos, institucionales e infraestructuras que hay, tienen un enorme interés en las infraestructuras porque es un activo sujeto a regulación pública, que probablemente no sean las inversiones que mayor rentabilidad producen en el corto plazo, pero son las que más estabilidad dan a las Una seguridad. seguridad. De hecho, el otro día que compartimos mesa en La Razón, recuerda que estuvimos comentando el tema de la ley de desindexación, ¿no? La importancia de su modificación. Cuéntanos un poco más a los colegiados. Es una ley que inicialmente se diseñó, la Administración General del Estado tuvo algún problema en algún contrato, yo no sé, bueno, no voy a entrar en detalles, en algún contrato que directamente el sector público, pues de limpieza, de lo que fuera, pues detectó que en algunos casos había tenido unos incrementos de las tarifas contratadas de un año para otro enormes. E inicialmente se diseñó una ley para exclusivamente con los contratos del sector público, en lo que se refieren a suministros, contratos de alquileres de coches, de vigilancia, de limpieza, exclusivamente para ese ámbito, se pensó en una legislación específica que lo que hiciera fuera poner un tope a la actualización de las tarifas. Lo que ocurre es que esa ley, que inicialmente se iba a referir exclusivamente a esos contratos, acabó afectando a todo el modelo concesional de nuestro país, tanto a los contratos de concesión de infraestructuras como los de servicios. Y esa ley y su desarrollo normativo básicamente lo que tienen son dos aspectos. El primero es que prefija una rentabilidad en cada proyecto, y esa rentabilidad la prefija en el bono del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos. Ahora debemos estar pues, en torno al 3,3%. Claro, si hablamos de proyectos con financiación privada que se mueven en el largo plazo, 25, 30, 40 años, con transferencia de riesgo, como es el riesgo de construcción, el riesgo de operación, el riesgo de disponibilidad, pues sinceramente aquellos inversores, por mucho que nos quieran como país, porque somos un país y lo seguimos siendo a pesar de las circunstancias muy atractivo para la inversión, se van a ir a otros países donde no tengan esas rentabilidades del 3 escaso por ciento. Van a elegir otros destinos. Es importante derribar esa ley. Tenemos además, de hecho, ahora una oportunidad en el Congreso, en el proyecto de ley de sectores excluidos. Se nos han presentado dos enmiendas, una para excluir precisamente a las concesiones de servicios y de infraestructura del cumplimiento de la ley de indexación y que sean los órganos de contratación los que fijen en cada caso las fórmulas de actualización de las tarifas, y también para que se fije por cada órgano de contratación la rentabilidad del proyecto. Entonces yo creo que es una oportunidad política y desde luego esto se ha publicado en el boletín del Congreso ayer. Es un tema muy importante que vamos a mover tanto desde SEPAN como desde la CNC como desde la COE a todos los niveles, y esa barrera regulatoria es fundamental poder, porque luego también supone una contradicción, ¿no? El contrato más importante de colaboración público-privada, más reciente, lo tiene una empresa pública que es Renfe. Es decir, la explotación de la alta velocidad Dallas Houston, que la ha adjudicado un consorcio privado de Estados Unidos, sí que no va a recurrir a ningún tipo de fondo público. Entonces, un contrato de explotación de esta línea de alta velocidad hasta el año 2042. Bueno, lo que pedimos en el sector es, si la propia Administración General del Estado, y es una magnífica noticia de la que todo el sector nos hemos alegrado porque supone un tractor y un estímulo para la industria nacional, si nuestra Administración General del Estado predica y practica esta fórmula con éxito fuera de España, lo que queremos nosotros como sector es hacer exactamente lo mismo en nuestro país, en todo tipo de infraestructuras. No, sin duda lo que has comentado de que ya aparece en el Congreso es muy, muy interesante. O sea, que hemos dado un paso adelante muy importante, sin duda. ¿Y qué otras alternativas de financiación también planteáis? Bueno, hay otras alternativas, y esta siempre es otra de las cuestiones que siempre estamos defendiendo en el sector, que es, además de la promoción del modelo de colaboración público-privada, para que tengas una idea, Lola, de esos 157.000 millones de euros que hemos presentado el lunes esta semana, hasta el 80% de esas inversiones se podrían promover con iniciativas concesionales. Es decir, hay muchos ejemplos. Tenemos el Plan Especial de Carreteras del Ministerio de Fomento, que es un plan importante. Todo eso se puede hacer mañana y pasado mañana. Es decir, eso no va a requerir financiación pública. Y además, cuando se tenga que empezar a pagar el canon o las cargas que devenguen en función de la tipología de concesión que simplemente será dentro de 3 o 4 años, cuando además la economía ya se haya recuperado, ¿no? Hay otras alternativas, por supuesto. Una de ellas es el poner en valor el stock de capital público que tenemos en nuestro país. Yo aquí pongo el ejemplo de las carreteras, ¿no? Alemania en 2018 batió todos los récords económicos. Alemania en 2018 tuvo un excedente, un superávit en su balanza de cuenta corriente de 220.000 millones de euros.
y tuvo un superávit público en sus cuentas de 70.000 millones de euros. El récord en su historia. Pues Alemania ese año incrementó en 38.000 kilómetros la red tarificada a vehículos pesados. Es decir, un año donde tenía absolutamente, no sabe, es el gran problema que ha tenido Europa, ¿no? Muchas críticas se han vertido siempre hacia el inmovilismo de Alemania a la hora de no promover planes de estímulo. Ahora parece que sí se ha apuntado al carro. Por eso creo que es una de cada oportunidades. Bueno, pues en España somos la excepción en Europa. Es decir, en toda Europa se paga por circular por las carreteras, con unas fórmulas distintas, por distancia, por tiempo, etcétera. En toda Europa, 23 países tienen tarificado el 100% de sus ingresos. Aquí no. Bueno, y si pudiéramos sostener nuestro estado y modelo de bienestar con cargo a todos los impuestos de todos los contribuyentes, sería magnífico no seguir pagando. Pero el problema que tenemos es que tenemos que elegir entre tener aquellas infraestructuras que nuestro país necesita o renunciar y perder una década como ha pasado en el pasado, porque además, junto a esta coyuntura de incremento de la deuda pública y del déficit público, vamos a tener una presión también del crecimiento del gasto público prioritario. Hablamos de nuestro sistema de salud. Esas 58.000 camas hospitalarias que te he indicado antes, que es un cálculo que hemos hecho desde nuestra asociación y que evidentemente tiene que ser validado por el sector médico, eso implica 10.000 millones de euros más de gasto anual en servicios médicos, ¿no? Ah, claro. Poner en valor, por ejemplo, el agua, y termino con estos ejemplos. El agua nadie discute que tiene que ser gratis, es evidente, ¿no? Pero su captación, su conducción, su depuración, su reutilización, su desalinización, su almacenamiento en estanques de tormentas, etcétera, 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 todo eso requiere infraestructuras y todo eso requiere un coste. Y aquí el debate está cerrado. La directiva establece que todos los costes inherentes al ciclo integral del agua tienen que repercutirse a sus usuarios. Bien, pues en España ocurre un fenómeno que no ocurre en ningún otro país de Europa, que tenemos la mayor variabilidad de tarifas del agua de la Unión Europea. En función de dónde estemos, el metro cúbico de agua te puede costar menos de 2 euros o más de 5. Y partiendo de la base de que el agua es gratis, no la infraestructura asociada, ¿cómo se explica? Pues se explica en que hay regiones donde esos costes del ciclo integral del agua se repercuten en el recibo y otras donde no se hace. ¿Y esto en qué genera? Que como en muchos lugares no se está repercutiendo, hay un déficit de inversión que no se acomete por el riesgo o el miedo o la falta de voluntad política de poder hacer un plan de inversión donde evidentemente, porque al final lo exige la Comisión Europea, pues tendrá que subir un poco el recibo del agua. Estamos hablando de muchos consumidores y de unas inversiones, y sumas todas las inversiones que he dicho antes del agua, es que en depuración hablamos de 3.500 millones de euros. Es una inversión más que modesta, ¿no? Entonces, este ejemplo de poner en valor nuestro stock de capital público, hombre, es un momento difícil para nuestro país, estamos saliendo ya de la pandemia, pero yo creo que el debate público sobre esta cuestión, pues creo que es algo importante. Te voy a dar 2 datos, es decir, si en España tarificásemos el tráfico interurbano, no el tráfico de accesibilidad urbana, con las tarifas medias que están vigentes en Europa, eso generaría un canon anual por parte de los concesionarios privados de 4.800 millones de euros, junto con una recaudación adicional de impuestos de 4.700 millones de euros, hablo de cifras anuales, y junto con un ahorro del gasto en mantenimiento de nuestra red de gran capacidad del entorno de los 800 millones de euros. Es decir, esa medida que se aplica en toda Europa, en nuestro país supondría 10.000 millones de euros más anualmente de recursos. Evidentemente, como sector, tenemos que pedir que se destinen a su reinversión en infraestructuras, pero bueno. Por supuesto. Claro, esto ya es otra cosa, ¿no? Bueno, recuerdo a los que nos están escuchando que pueden ir formulando sus preguntas en el chat. Bueno, y hablando justamente de las inversiones, ¿no? Estados Unidos ha anunciado una inversión de 2 trillones de dólares con T, que se dice rápido, que es equivalente al 10% de su PIB destinados a proyectos de infraestructuras. ¿Es esta la línea adecuada? ¿Favorecerán a nuestras empresas constructoras en Estados Unidos esta inversión? Pues sin ninguna duda. A mí, es más, nosotros participamos en una organización norteamericana, somos miembros de la ITA y luego tenemos colaboraciones con otras entidades y enviaron ayer un cuestionario que hacen a distintos representantes del sector de las infraestructuras y una de las preguntas que ponía era: ¿considera usted que va a tener un incremento de la inversión pública en su país? Y si lo considera, ¿en qué orden de magnitud? ¿No? Y ponía varios casos. Creo que en Estados Unidos están hablando actualmente de hasta el 30% del PIB en un posible plan de estímulo en inversiones. Entonces ponía más del 30, entre el 20 y el 30 y entre el 0 y el 10. Y bueno, pues yo entre el 0 y el 10, pero quiero decir que esto es la práctica que están haciendo las economías más desarrolladas del mundo. Pero fíjate, Lola, que antes de esta crisis, cuando tú analizas los mayores proyectos estratégicos de inversión en infraestructuras que están en planificación y en contratación en el mundo,
de ese top 10 del ranking mundial de los 10 países que más están apostando por las infraestructuras, y te hablo antes de la crisis COVID, de esas 10 países están las 7 mayores economías del mundo. Es decir, los países más desarrollados del mundo, hablo de Francia, hablo de Japón, hablo de Reino Unido, hablo de Estados Unidos, hablo de Canadá, son precisamente los que más están apostando por la inversión en infraestructuras. Y por eso el modelo que tenemos que adoptar en nuestro país es precisamente el de Estados Unidos y el de otros países que están desarrollando sus planes de estímulo, y que la propia Comisión Europea lo ha dicho hoy. Repito, de las 3 líneas del Fondo de Reconstrucción Europeo, 2 llevan la palabra inversión, privada y pública. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te puedo decir? Desde luego puede ser una palanca fundamental para la salida de esta crisis, ¿no? Formáis también parte de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. ¿Cómo valoráis la actuación del Gobierno nacional y de los gobiernos autonómicos y locales en esta crisis? ¿Y qué le solicitáis desde SEOPAN? Bueno, COE forma parte de la Comisión de Reconstrucción. Bueno, nosotros siempre todas estas iniciativas, pues nos tenemos que volcar, ¿no?, en que terminen y concluyan en hechos concretos. Desde luego, desde COE vamos a insistir. Nosotros como SEOPAN también hemos remitido este plan antes de ayer pues creo que son en total 22 o 32 los integrantes que configuran esta Comisión de Reconstrucción. Yo creo que en relación a la coyuntura política actual, yo te querría destacar a lo mejor cuatro mensajes, ¿no? 4 mensajes. Yo creo que todos somos conscientes de esta vulnerabilidad imprevisible, de esta crisis que ha aparecido, y que los próximos años vamos a tener que dedicar a la reconstrucción económica y social de nuestro país. Y una primera cuestión que yo creo obligado pedir a nuestros políticos es un cambio de actitud. Sinceramente, yo entiendo que todos los partidos y las formaciones políticas pueden tener muchas ideas y están legitimados para plantear su disconformidad con que se podía haber hecho esto o aquello de aquella manera o de otra, ¿no? Pero para mí, en representación del sector que represento, lo más importante es hablar de nuestro futuro inmediato, hablar de cómo podemos pensar en lo que vamos a hacer pasado mañana, no estar hablando de lo que no se hizo o se dejó de hacer, tiempo van a tener que hacer. Entonces, la primera cuestión yo creo que es pedir un cambio de actitud a los políticos, es decir, que dejen sus diferencias, que van a tener tiempo para dirimirlas, y que piensen en qué es lo que tenemos que hacer en nuestro país. Es decir, yo es pedirles que estén a la altura de los ciudadanos, que para eso les pagamos. Yo creo que el comportamiento ejemplar que hemos tenido en nuestro país de este confinamiento ha sido ejemplar. Ha sido ejemplar, bueno, pues que estén a la altura ellos, nuestros políticos, y hablo de todos, no hablo de uno concreto, de todos, que estén a la altura, ¿no? Y que tengan esa unanimidad a la hora de pensar en cuáles son las medidas que tenemos que hacer. Para mí, yo considero, podrán pensar que estoy loco, pero creo que sería fundamental tener un gran plan consensuado entre el gobierno y la oposición y todas aquellas fuerzas políticas que se quieran incorporar. A mí, como sector, me preocupa qué es lo que va a ocurrir con los presupuestos generales del Estado para el año 2021. Es fundamental que cuanta mayor unidad y discusión entre el Congreso haya sobre estas cuestiones, se alcancen acuerdos, ¿no? Creo, por ejemplo, y os felicito, vamos, el Ayuntamiento de Madrid me parece una excelente iniciativa la que ha hecho el alcalde. Gracias. Con todas las formaciones políticas y hablar de la reconstrucción de la Ciudad de Madrid. Creo que ese son el tipo de iniciativas que son necesarias para nuestro país en esta situación, porque genera un efecto que desmoraliza, ¿no? Ver, bueno, pues determinadas escenas o situaciones que la verdad es que no conducen a nada, ¿no? Creo que, por supuesto, hay que evitar a toda costa aplicar cualquier tipo de reprogramaciones o de recortes de la inversión pública. Ya lo he dicho antes, por lo menos respetemos lo que tenemos ahora y si podemos lo incrementamos, ¿no? Y, por supuesto, lo más importante, el apoyo decidido a las empresas. Esto lo comenté en la conferencia del lunes. En España, sobre 47 millones de habitantes, en condiciones normales hay 16 millones, 16,3 de personas que trabajan en el sector privado y otros 3 y pico, 3,2 que trabajan en el sector público, ¿no? A efectos de generar actividad económica, es esos 16 millones de españoles los que tiran del carro, que ahora no son 16, ahora hay que restarles 3,5 que están subidos en el carro de los seres, ¿no? Claro, aquí lo fundamental es evitar a toda costa que toda esa población que a día de hoy tiene trabajo, que está pagando sus impuestos, sus cotizaciones, cuyas empresas también están pagando impuestos, lo que tenemos que evitar a toda costa es quitar a las mulas que van tirando del carro y situarlas encima del carro, es decir, reducir la tracción y aumentar la carga. Entonces yo creo que la ayuda ahora mismo, que es lo que ha dicho la Comisión Europea, para mantener esa actividad económica y evitar a toda costa que se incremente el desempleo, creo que es fundamental. No es el momento de ajuste, sino el momento de implementar con eficacia todo este tipo de medidas
y es para mí lo más importante, es decir, centrarse no solo en la carga que lleva el carro, que hay muchísimas familias y sectores que están padeciendo una crisis impresionante, pero también en los que tiran del carro. Y si podemos tirar un poquito más y meterle más mulas, mejor, como es el caso de nuestro sector, de las construcciones y de las infraestructuras. Bueno, pues la verdad es que totalmente de acuerdo y bueno, muchísimas gracias, Julián. Vamos a pasar a las preguntas del público y ya luego pues hacemos una reflexión final. Una de las preguntas de Lorenzo nos pregunta ¿cómo podemos hacer para que esta inversión tan necesaria la entienda bien la sociedad? Bueno, pues ahí yo creo que intervienen varios factores, ¿no? Uno primero es yo creo que la comunicación, evidentemente. Somos un sector que por nuestra actividad, nosotros no vendemos coches o hipotecas, ¿no? Realmente nuestros clientes son las administraciones públicas y no por anunciarte más en un periódico vas a tener más contratos, ¿no? Todos sabemos que eso no funciona de esa manera, ¿no? Y por lo tanto, quizá la comunicación sectorial, ¿no? Nosotros lo venimos haciendo. Creo que otros agentes y otros actores podéis también participar en todo lo que implica el beneficio social de nuestra actividad. Yo creo que hay un error en el que no debemos caer y es que el ciudadano piense que lo que estamos pidiendo es otro plan E. No se trata de crear o crear actividad para las empresas. En Seopan hay empresas multinacionales, grandes, medianas, pequeñas, de todos los tamaños. Actualmente la media es que el 90% de la actividad se hace fuera de España. No hablamos de crear un plan E, ni de crear empleo de forma artificial, ni de sostener la actividad, porque como ya he dicho, el único sector que tiene cifras con 3 dígitos de caída en su actividad es el nuestro. Yo creo que hay que trasladar a la sociedad, oiga, llevamos creo que prácticamente 30 años sin haber cumplido la directiva de depuración, que somos el tercer país del mundo en ingresos por turismo internacional, que no podemos seguir enviando a vertederos que en Alemania están prohibidos el 60% de los residuos que generamos, que no podemos tener 2 millones de viviendas sin redes de depuración. Hay un conjunto de actuaciones y creo que como sector debemos ser capaces de trasladar el beneficio social que ello induce a la sociedad. Hablamos del transporte público y de la movilidad, pero si llevamos sin invertir un euro desde el año 2009, ¿de dónde vamos a sacar los 15.000 millones en cercanías o los 15.000 millones en metro que hacen falta en toda España? Bueno, pues ese transporte público parecerá un contrasentido o no, pero esa sería una prioridad por encima prácticamente de lo que pasa. Entonces hay que saber, por un lado, ser capaces de trasladar el beneficio social y el impacto económico que tiene nuestra actividad. ¿Cómo va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Y luego también, y esto es más difícil, claro, había puesto el ejemplo del agua, ¿no? No sé de qué manera podemos sensibilizar y presionar a nuestro sector público y al Congreso y a los partidos políticos. Por eso he dicho que yo espero que estén a la altura en la toma de decisiones que hay que hacer ahora con todo lo que tenemos encima de la mesa. Habría que pensar también en qué manera no se trata solo de conectar con la sociedad civil, sino también con los que tienen que tomar las decisiones. Claro. Y eso es quizá la parte más difícil y más importante, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se me ocurre contestar ahora. Muy bien. Pues Francisco Casillas de Lantania nos comenta que ha estudiado el interesante documento de infraestructuras para la reconstrucción que habéis presentado y dice que con independencia de que se acometan o no mediante concesión estas inversiones, para ejecutarlas hay que buscar financiación externa a la presupuestaria que permita no aumentar deuda y déficit público. Esto nos lleva a que la financiación secundaria, el pago, para entendernos, sea por uso, copago, viñetas, peajes, repercusión en el metro cúbico de agua, etcétera, etcétera. En este punto hay discrepancias tanto en la administración política como en la ciudadanía, aunque creo que hay casi acuerdo total entre los profesionales. ¿Crees que es viable en este momento la implantación de estos pagos por uso? ¿Cuál es la posición actual de los distintos poderes adjudicadores y en los distintos ámbitos? Hospitales, carreteras, bueno, creo que más o menos has comentado algo, pero bueno, si quieres incidir en alguno de los temas en concreto que nos pregunta Francisco Casillas. Vale, pues le envío un abrazo a Paco, aprovecho para enviárselo. Bueno, la coyuntura actual política, en principio, si llevamos desde el año 2012, como he dicho, con el modelo confusional abandonado absolutamente del panorama de la contratación pública, el año pasado se adjudicó en términos de valor de concesión el 2% de lo que se adjudicó en el año 2010. Como primera respuesta le diría, hombre, pues si llevamos desde 2012 8 años en las que hemos abandonado y con muchas reticencias por parte de muchas administraciones públicas en modelo concesional, nada indica que ahora, de la noche a la mañana, vayan a cambiar de opinión.
Pero yo creo que las circunstancias y la coyuntura que tenemos, por un lado, de falta de disponibilidad de recursos públicos para poder acometer obras presupuestarias, y por otro lado, la condicionalidad que va a imponer la Comisión Europea de facilitar mucho y reducir mucho los costes de financiación vía Banco Europeo, proyectos nuevos de concesiones, yo creo que todo eso, junto con la fuerza y presión que tengamos que hacer en el sector para no perder otra década, tienen que ser un argumento para poder lanzar modelos de colaboración público-privada. Quizá el problema que tenemos aquí es que, primero, creo que hay un error conceptual en el sector público en general. Cuando se asocian la construcción de infraestructuras con modelos de concesiones a un mayor coste, eso es absolutamente falso. Es decir, ¿cuál es el coste de no hacer un hospital porque no tengo Claro. presupuesto? ¿Cuál ha sido el coste de no tener camas? Porque no quiero entrar en detalles, pero en este informe bueno, no voy a entrar, lo voy a omitir. Es decir, cualquier inversión pública prioritaria hay per se un beneficio social en anticipar esa inversión y no tener que esperar a que tenga recursos. Porque no los hemos tenido los últimos 10 años, no veo por qué ahora los vamos a tener. Si acaso que mantengamos los que tenemos. Por lo tanto, respondiendo a Paco, yo estoy, SEOPAN, estamos empezando a ver y estamos en conversaciones con algunas comunidades autónomas a ver una vuelta al modelo concesional. Es cierto que con ciertos recelos y ciertos medios, y en algunos casos estamos poniéndoles otros nombres, pero muchas administraciones públicas que hasta la fecha, pues este modelo lo tenían ahí aparcado, ahora nos han llamado, oye, tengo que hacer hospitales, tengo que hacer obras de metro, tengo que hacer carreteras, tengo que hacer una cárcel, vamos a pensar en ver cómo podemos implementar. Entonces yo creo que el interés general de los ciudadanos está por encima de cualquier convencimiento o ideología de partido que per se tenga una posición en contra del sector privado. Y como bien decía Paco, la financiación privada puede ser presupuestaria o extrapresupuestaria. Presupuestaria es la que viene del presupuesto público, ¿no? Es decir, un hospital o una carretera por disponibilidad paga el sector público y la extrapresupuestaria paga el usuario. Bueno, aquí también hay modelos híbridos, ¿no? Es decir, pensando en ese futuro debate de la tarificación en Europa, que tarde o temprano la Comisión Europea nos lo va a poner encima de la mesa, podemos también pensar en modelos híbridos, en modelos donde al final se pague una tarifa o un peaje constante y común en toda España y que eso se complemente con un pago por disponibilidad del sector público. Porque además son modelos dinámicos, ¿no? En función de cómo evolucione el tráfico y los ingresos, pues puedes de alguna manera dar una salida al sector público de que va a tener una concesión, digamos, pues más equilibrada en cuanto a la carga que le supone en este caso en esos costes. Y desde luego hay un tema fundamental, que cualquier inversión privada en una infraestructura pública que se ponga en marcha ahora no se empieza a pagar hasta dentro de 3 o 4 años en el mejor de los casos. Y si pensamos que durante los próximos 3 o 4 años no hemos sido capaces de salir de esta crisis, pues mejor dedicarnos a otra cosa. Con lo cual creo que es un modelo además y con muchos beneficios. Es decir, yo creo que la mayor calidad que perciben los usuarios, la eficiencia en la asignación de riesgos, ¿no? Hay un sinfín de ventajas que vamos a hacer públicas en un informe que ha realizado José Manuel Vasallo, de la Universidad Politécnica, donde precisamente lo que aborda es todas esas ventajas y beneficios, con un ejemplo concreto que es el cierre norte de la M30, gran obra de infraestructura que esperamos poder ver algún día en licitación. Y yo creo que tenemos que también hacer un trabajo ahí de trasladar al que toma las decisiones las ventajas sociales que tiene este modelo. Y si ha habido fallos en el pasado, pues lo que nosotros como sector estamos encantados de analizarlo, porque esa es otra característica que yo he hecho falta. Tenemos una Oficina Nacional de Evaluación, que es un organismo independiente, una oficina independiente que está adscrito al Ministerio de Hacienda, pero es independiente, donde el sector privado va a estar representado, vamos a tener representación a través de COE, y donde el objetivo precisamente de esa oficina es tener un foro de discusión con el sector público, donde el sector público consulte, plantee modelos, donde podamos hablar antes y no después de cuestiones a mejorar o cuestiones a introducir en los pliegos, ¿no? Pero bueno, me estoy enredando demasiado. Lo dejo ahí. Bueno, yo creo que ya has contestado también prácticamente a las dos siguientes preguntas. Una de Jaime Aldama que dice, ¿pues al Ministerio de Transportes y al Ministerio de Medio Ambiente sensibles a estos argumentos inversores, venga el dinero de donde venga, público o privado? Y también nos pregunta Ignacio Sánchez Maruenda, dice de Sener, que añadiría a lo comentado por Jaime Aldana la sensibilidad inversora por parte de ADIF y AENA. ¿Qué actitud ves en estas entidades? Y ya son las últimas. Y bueno, yo creo que más o menos has comentado, pero bueno, si quieres incidir en algún tema en concreto. Segunda tiene un poquito de veneno. Empecemos por la primera. Y un abrazo a Jaime Aldama. Creo que ahora mismo, me equivoco si digo que la sensibilidad parece que está exclusivamente casi focalizada en el día a día, que creo que es un error. Creo que estamos además en la fase, gracias a Dios, en la fase final, todos esperamos, de la pandemia,
pero creo que se ha estado mirando casi exclusivamente en cómo paliar la situación actual y se ha pensado poco o muy poco en el futuro o nada. Sensibilidad yo creo que la tienen, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como el Ministerio de Transportes, sensibilidad yo creo que tienen toda. Lo que se puede recriminar es que, bueno, estamos de acuerdo que lo fundamental y prioritario es capear esta situación como de la mejor manera posible para que el daño económico y social sea el menor posible, pero también tenemos que pensar en que pasado mañana, y me he referido antes a la actividad en 2021, vamos a tener que pensar cómo salimos de esta y en qué medida podemos garantizar el empleo y la actividad económica, ¿no? Sensibilidad creo que la tienen. Quizá les falta a lo mejor ese paso adelante o ese paso definitivo. Ponía el ejemplo del agua, es decir, el agua, yo no sé qué problema hay para no poner un plan de concesiones por disponibilidad y demanda en España de 3.500 millones de euros, pero sí es que es probablemente la infraestructura más fácil de concesionar. Oiga, usted me construye esto, estos son los requisitos, estas son las calidades del efluente. Es un modelo que funciona fenomenal y yo creo que sensibilidad toda, pero sí es cierto que en la situación actual hemos echado en falta del sector. Es decir, por parte del sector empresarial hay una sensación de abandono, o la ha habido. Por parte de los que tiramos del carro, de los que están ahí delante, todo se ha dirigido a los que van encima, que me parece prioritario y obligado, pero no olvidemos que si los que están delante tirando se paran, esto será una situación insostenible. Sensibilidad toda, pero sí es cierto y es algo que venimos haciendo de todas las organizaciones, reclamar y empezar a pensar en el futuro. Sobre la ADIF y AENA, bueno, sobre AENA, al tratarse de una compañía pública cotizada, pues bueno, pues puede hacer un poco lo que considere. Es cierto que AENA pues tiene paralizado o se ha paralizado pues todos los grandes proyectos que teníamos de ampliaciones de las terminales aeroportuarias y otros conjuntos de obras, pues eso está en stand-by. Está en tanto que la situación entiendo de ingresos por tasas aéreas no se recupere, pues la situación está ahí. ADIF sigue trabajando. Sí es cierto pues que se están produciendo informaciones sobre si se va o no ajustar algo el presupuesto de inversión. Nosotros hemos trasladado tanto al propio ADIF como al Ministerio que es absolutamente contraproducente. De momento no se ha producido nada oficial que indique que esto vaya a ocurrir, pero en ADIF se sigue trabajando y sí, ya yo no destacaría nada anómalo, ¿no? En la actividad de la ADIF sigue trabajando. Si acaso sí creo que sería muy importante dentro de esa línea de anticipar la licitación de obras por recuperar cuanto antes el pulso de la licitación. ADIF tiene muchísimos proyectos de enorme inversión y muy relevantes y yo creo que es que no hay que esperar un día más para poner todo eso en licitación y poder cubrir ese vacío que vamos a tener o que podemos tener en 2021 si no le ponemos remedio. Bueno, ya la última pregunta de la tarde, ¿no? ¿Cuál debe ser el papel de la Ingeniería de Caminos española en la recuperación de esta crisis? Pues yo creo que fundamental y esencial, ¿no? Que es... nosotros hemos construido este país en los últimos 45 años, ¿no? Nuestros padres, abuelos. Es decir, yo creo que hay una tradición en nuestro país de excelencia. La excelencia de nuestras empresas viene de la excelencia de nuestra formación y del papel que hemos jugado en el desarrollo. Yo creo que es fundamental, tiene que ser un papel fundamental. Por eso me refería antes a esa década perdida, de la que venimos, perdida, más de 220 millones menos de euros de inversión, y tenemos aquí una segunda oportunidad de recuperar el tiempo perdido y, por lo tanto, el papel de nuestra profesión ya lo está siendo en la crisis, porque todo el mantenimiento, toda la operación de las infraestructuras de este país son obras de ingeniería, pero yo espero y confío que nuestro papel sea fundamental, igual que lo ha sido en toda nuestra historia y luego la crisis de 2000. Bueno, muchísimas gracias, Julián. La verdad es que ha sido interesantísima esta charla contigo. Le pido a todos los colegiados que nos están acompañando que enciendan sus cámaras y le demos un merecidísimo aplauso a Julián por esta tarde que ha compartido con nosotros. Muchísimas gracias y la verdad es que nos has dado por lo menos una esperanza, ¿no? Un poco de esperanza con esas inversiones, desde luego que están ya pensadas y a ver si conseguimos sensibilizar a las administraciones públicas para que hagan ese empujón y sobre todo yo creo que el apoyo de la Comisión Europea en este caso va a ser fundamental, ¿no? O sea que, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y un placer como siempre, Julián, compartir contigo estos foros de debate. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a ti, Lola, y a seguir con las licitaciones. Más Nudos Norte, Eso es. más de la N5, más Castellanas, mucho ánimo Muy y bien. que es lo que hace falta.
Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos. Buenas tardes. Hasta Adiós. luego. Adiós. Luego. Adiós. Luego. Ay, no.